Muy buenas, profesor. El día de hoy nuestro grupo va a exponer sobre la determinación de la capacidad calorífica del calorímetro y de la entalpía de neutralización de una reacción ácido-base. Nuestro grupo está conformado por Emanuel Herrera Peraza, María Ángel Rojas Montero y mi persona Daniela R. Valerio. Primero que nada, vamos a definir ciertos conceptos importantes para un mejor entendimiento del tema, como lo que es el calor. Podemos definirlo como el método de transferencia de energía de un cuerpo a otro, ambos con distintas temperaturas, ambos cuerpos. El calor específico, que sería la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo a 1 Celsius. Tenemos la entalpía de neutralización, que es la variación de la entalpía cuando un equivalente de gramo de un ácido es completamente neutralizado por un equivalente de gramo de una base en disolución acuosa. Y por último tenemos la capacidad calorífica, que es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de una masa a 1 Celsius. Seguidamente tenemos los materiales y reactivos, como por ejemplo, en primer punto tenemos el termocalorímetro, el termómetro digital, la probeta de 150 mililitros, 2 pipetas de 100 y si no hay de 100, de 50 mililitros, pera, beakers. Estos son para pasar el agua caliente y agua ambiente a la probeta y para pipetear directamente en la entalpía, bueno, en el proceso de entalpía, que es donde se utilizan los reactivos y las pipetas, y agua caliente que la vamos a encontrar en el laboratorio, las toallas de papel para secar el termo después de cada réplica y agua ambiente. Luego tenemos los reactivos que, como mencioné anteriormente, va a ser para la entalpía de neutralización y vamos a utilizar el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Ahora vamos a fundamentar el procedimiento a realizar. Al mezclar dos cantidades de líquidos a distinta temperatura se genera una transferencia de energía en forma de calor desde el más caliente al más frío. Dicho tránsito de energía se mantiene hasta que se igualan las temperaturas, cuando se dice que ha alcanzado el equilibrio térmico. Para esto vamos a usar un calorímetro o termo que consta de un termómetro que está en contacto con él, midiendo en el cual se encuentran las sustancias que dan y reciben calor. Las paredes deben de estar lo más aisladas posibles, ya que hay que evitar al máximo el intercambio de calor con el exterior. Y además, para este caso, la entalpía de neutralización de ácidos fuertes y bases fuertes en solución acuosa altamente diluida es siempre constante y su valor teórico corresponde a menos 13,7 kilocalorías por mol. Esta es una reacción fuertemente exotérmica e igual manera debemos de tener mucho cuidado a la hora de operar para evitar pérdidas de calor. Esta sería la reacción de estudio de neutralización ácido-base. El ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio para formar cloruro de sodio y agua. Ahora vamos a continuar con el procedimiento y los pasos a seguir. Para la capacidad calorífica del calorímetro, como primer paso tenemos agregar 150 mililitros de agua a temperatura ambiente al calorímetro y medir hasta temperatura constante. Después agregamos 150 mililitros de agua caliente aproximadamente a 80 grados Celsius y pasarlo rápidamente al mismo calorímetro y tapar. Como dijo mi compañera anteriormente, esta agua se encuentra ya en el laboratorio, pero es importante aclarar que debemos medirla porque esta puede variar. Y estos volúmenes los medimos con la probeta. Después del segundo paso, agitamos hasta que la temperatura permanezca constante y por último realizamos 2 réplicas más. Para la entalpía de neutralización de una reacción ácido-base, primero depositamos en el calorímetro, en el mismo calorímetro, 100 mililitros de ácido clorhídrico a una concentración de 0,05 mol por litro. Después medimos la temperatura, que sería la inicial del ácido clorhídrico, en el calorímetro.
Después agregamos el mismo volumen y a la misma concentración, pero de hidróxido de sodio. Esos volúmenes los medimos en la pipeta o en las pipetas, de ser el caso que sean de 50 o 100. Después medimos la temperatura final hasta que permanezca constante y por último repetimos el procedimiento 2 veces más. Seguidamente vamos a hablar sobre los cuidados y técnicas que hay que tener después, bueno, mediante la realización de los procedimientos anteriores. Primero que nada, usar siempre los implementos de seguridad antes y durante el laboratorio, como por ejemplo la gabacha, lentes de seguridad, guantes y seguir todas las normas adecuadas. Esto con el fin de evitar cualquier daño a uno mismo y a los demás. Luego, al pasar el agua caliente al calorímetro, hay que hacerlo rápido y taparlo inmediatamente. Esto para evitar cambios en la temperatura del agua y ya que al estar expuesto a un medio con una temperatura más fría, pues esta varía. También realizar este procedimiento cuidadosamente, ya que se puede regar y para evitar quemaduras y pérdidas de volumen. Secar lo mejor posible el termo con las toallas de papel, esto después de cada réplica, ya que puede evitar, bueno, puede causar cambios en el volumen del agua y las concentraciones. Tapar bien el termo al agitar, esto debido a que si no lo tapamos bien, se puede regar el agua y caer al piso, causando pérdidas y la probabilidad de que alguien se resbale. Al hacer uso de la pipeta, revisar que no tenga burbujas en la punta, ya que esto ocasiona que no haya la misma cantidad de volumen medida. Estas fueron las tablas propuestas para anotar los resultados obtenidos. Cada tabla está rotulada con sus respectivas unidades e incertidumbre. La primera tabla nos indica las medidas de las temperaturas del agua fría y agua caliente. La segunda tabla muestra los volúmenes de las soluciones a determinada concentración y la última tabla nos indica las medidas para las temperaturas de ambas soluciones para la determinación de la entalpía de neutralización. Para los cálculos, empezaremos con la determinación de la capacidad calorífica y su mediana. Tenemos un calorímetro que va a contener el calor que absorbe el calorímetro, vamos a tener el calor del agua fría y el calor del agua caliente. Lo que estamos buscando es la capacidad calorífica del calorímetro, por lo tanto, nuestra incógnita va a estar en el calor del calorímetro. Entonces, despejamos el calor del calorímetro y esta será igual a menos el calor del agua fría más el calor del agua caliente. Si elaboramos un poco más, la capacidad calorífica del calorímetro por delta T del calorímetro es igual a menos la masa del agua fría por el calor específico del agua por el delta T del agua fría más la masa del agua caliente por el calor específico del agua por el delta T del agua caliente. Finalmente, la capacidad calorífica del calorímetro es igual a lo dicho anteriormente dividido entre el delta T de la capacidad calorífica. Recordemos que delta T equivale a la diferencia entre la temperatura final e inicial. En este caso, el agua fría y el calorímetro están en equilibrio térmico tanto al inicio como al final del procedimiento. Entonces, podemos decir que el cambio de temperatura del agua fría es igual a la del calorímetro. Para cada procedimiento tenemos la capacidad calorífica del calorímetro, que es dada por menos la masa del agua fría, que es 150 gramos, por el calor específico del agua, que es 4,184 joules entre gramo por grado Celsius, por el delta T del agua fría, que era la temperatura final, en este caso 36,0, menos la temperatura inicial, que es 23,5 grados Celsius, más la masa del agua caliente, que también son 150 gramos por el calor específico del agua, por el delta T del agua caliente, que siguen siendo los 36,0 grados Celsius, menos la temperatura inicial del agua caliente, que es 68,0 grados Celsius. Todo esto entre el delta T del calorímetro, que es el mismo delta T del agua fría, que básicamente es 36,0 menos 23,5 grados Celsius. El resultado para la primera réplica equivale a 979 joules entre grados Celsius,
tomando en cuenta el redondeo y cifras significativas. Esta misma fórmula se utiliza para la réplica 2 y 3 de la capacidad calorífica, cuyos resultados son 672 y 594 joules entre grados Celsius. Una vez se tienen las tres réplicas, se puede obtener la mediana, la cual es el valor central, que para este caso la mediana sería 672 joules entre grados Celsius. Procedemos con la determinación de la entalpía de neutralización de una reacción ácido-base y su mediana. Lo primero, la reacción del experimento se da entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, la cual es una reacción exotérmica, eso quiere decir que libera calor aumentando la temperatura. Como la reacción del proceso ocurre en el mismo calorímetro mencionado anteriormente, asumimos que el calorímetro se comporta de manera adiabática. Entonces, podemos decir que el calor liberado por la reacción más el calor absorbido por la solución y por el calorímetro, esa suma de calores es igual a cero, porque no hay ningún intercambio de calor con el exterior. Dicho eso, menos el calor liberado es igual al calor absorbido. Si elaboramos, tenemos menos el calor de neutralización es igual al calor que absorbe la solución más el calor que absorbe el calorímetro. Ya que el calorímetro es a presión constante, el calor es igual a menos delta H, y eso es igual a la masa de la solución por el calor específico de la solución por el delta T de la solución más la capacidad calorífica del calorímetro por el delta T del calorímetro. Ahora empezamos con los números. La masa de solución equivale a la densidad de la solución por el volumen de la solución. Con los datos mostrados en la tabla 2 y tomando la densidad del agua pura, la masa total sería 200 gramos por el calor específico, el cual es el mismo del agua, 4,184 joules entre gramo por grado Celsius, por el delta T de la solución, que sería la temperatura final 24,9 menos temperatura inicial 22,5 grados Celsius, más la capacidad del calorímetro, el cual es la mediana que calculamos anteriormente, 672 joules entre grados Celsius por el delta T del calorímetro, que es el mismo al de la solución, 24,9 grados Celsius menos 22,5 grados Celsius. Sin embargo, las unidades de la entalpía están dadas por kilojoule entre mol. Para esto dividimos lo dicho anteriormente entre los moles del reactivo limitante, el cual en este caso son 0,05 mol. Y eso nos da menos delta H. Recordamos que el signo lo pasamos al lado derecho y obtenemos un resultado dado en joules. Sin embargo, dividiéndolo entre 1000, lo convertimos en kilojoules, obteniendo un valor de menos 72,4 kilojoules entre mol. Esto tomando en cuenta el redondeo y cifras significativas. Para la réplica número 2 y 3 se realiza el mismo procedimiento, cambiando las temperaturas iniciales y finales. Dicho eso, el resultado para la réplica 2 es de menos 57,3 kilojoules entre mol y para la réplica 3 menos 42,2 kilojoules entre mol. Una vez se tienen las tres réplicas, se puede obtener la mediana, y en este caso sería menos 57,3 kJ entre mol. Por último, tenemos los cálculos para el DRP y el porcentaje de error. Para calcular el desvío relativo promedio, el primer paso sería averiguar el desvío absoluto. Esta es la diferencia absoluta que existe entre cada valor con la mediana. A cada réplica le vamos a restar la mediana en valor absoluto. Se trabaja con valor absoluto ya que en este no existen valores negativos. Para la primera réplica tenemos 15,1 kilojoules entre mol, para la segunda 0 y para la última réplica 15,1 kilojoules entre mol. El segundo paso sería calcular el desvío absoluto promedio. Esto sería tomar los valores obtenidos anteriormente y dividirlos entre la cantidad de datos. Como resultado tenemos 10,1 kilojoules entre mol. Como último paso sería calcular el DRP. Este es igual al desvío absoluto promedio entre la mediana, que sería de la entalpía, esto en valor absoluto, por 1000. En este caso, el DRP es mayor a 1, por lo que se reporta como un número entero, siendo el resultado 176, y sus unidades son partes por 1000 o ppm. Lo que esto quiere decir es que de 1000 repeticiones, 176 van a salir muy desviadas. Esta es una medida de exactitud. Para el porcentaje de error se trabaja con la siguiente fórmula,
valor teórico menos valor experimental, esto en valor absoluto entre el valor teórico por 100. Para este caso, como lo mencionó la compañera anteriormente, el calor de la entalpía de neutralización de ácidos fuertes y bases fuertes corresponde a menos 13,7 kilocalorías entre mol. Antes de utilizar la fórmula, debemos llevar nuestro resultado a las mismas unidades para que éstas se cancelen. Entonces, debemos convertir nuestra mediana de kilojoules entre mol a kilocalorías entre mol, y dicho valor es menos 13,7 kilocalorías entre mol. Finalmente, ponemos los datos en la fórmula para un resultado de 0% de porcentaje de error. Este reporta una medida de precisión. En conclusión, se puede decir que los datos obtenidos a partir del experimento fueron precisos pero poco exactos. Muchas gracias por su atención, eso sería todo.